os voy a hacer una pregunta que me hicieron a mí hace muchos años. ¿Por qué hay que salvar a un farmacéutico de atención primaria en el Arca de Noé? Un animal reproducible que tiene que expandirse. Bien, la persona que me hizo esta pregunta me dijo al principio de FASGAL, fue uno de los ponentes de la primera mesa, de la primera jornada, perdón. Me dijo, tú solo intenta responder esta pregunta cada vez que quieras hacer algo. Esa pregunta, responder esa pregunta sigue siendo mi inspiración para que estéis hoy aquí en San Xenxo. Pero la inspiración por la que estamos todos aquí llegó hace 25 años. Esa inspiración la tuvieron Teresa Chuclá con Berta Acuña, o Berta Acuña con Teresa, según ella. Bueno, os lo contarás ahora, ¿verdad? Y creo que es un momento, como os decía, de emociones para recordar, ¿no? Y que ellos nos cuenten cómo nació todo esto. Gracias a, por supuesto, un honor que estés con nosotros. Gracias a el director general de Asistencia Sanitaria, perdona, que me pierdo. Olé. Gracias, Carolina, que va a dar la voz a los 7 primeros farmacéuticos de atención primaria, que hoy están aquí con nosotros, Sara, Belén, Suso, Julio, y le cedo ya la palabra a la directora de la mesa, a nuestra subdirectora, Silvia Reporedo. Gracias. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta gran asistencia que año tras año se repite. Y bueno, yo simplemente decir que es un placer, es un orgullo que me haya tocado en este momento de mi vida moderar este coloquio y rodeada de gente a la que, bueno, con la que he trabajado, más con Carolina, más con Teresa. Estos días que hemos trabajado juntas han sido increíbles. Sé perfectamente por qué habéis sido subdirectoras y por qué habéis sacado proyectos de tanta envergadura adelante, porque ha sido un auténtico placer trabajar y aprender y seguir aprendiendo con vosotras. Y bueno, gracias al director por acompañarnos una vez más en estas jornadas, incondicional en nuestras jornadas de FAFSGAL. Muchísimas gracias. Y entonces ya voy a entrar en materia directamente porque creo que hay una pregunta que todos os imagináis y que es, pues, quería preguntaros qué pilares han sido fundamentales para la creación de la figura del farmacéutico de atención primaria en Galicia. Y, Teresa, me gustaría que empezaras tú, pues, por supuesto. Con todo gusto. Señor director general de Sanidad, señora subdirectora general de Farmacia, señora decana de Farmacia. Buenas tardes a todos y mis saludos más cordiales para todos vosotros que representáis a un colectivo que celebra hoy ni más ni menos que 25 añazos de su creación. Y seguro que a vosotros, vuestra modalidad de desempeño de nuestra profesión farmacéutica os parece que está perfectamente reglada y que está sedimentada y en pleno proceso de desarrollo y evolución. Hoy sería duro de entender nuestros servicios de atención primaria sin vuestra colaboración. Sin embargo, ya veis, para mí sois un lujo reciente, porque me tengo que remontar a 1997, cuando, siendo consellero de Sanidad, don José María Hernández Cochón, y mediante el decreto 351 del 97, del 10 de febrero, se establece la estructura, sí,
la estructura orgánica del Servicio Gallego de Salud, en donde aparece por primera vez la división de farmacia y productos sanitarios. Tengo que hacer, si haces el favor, vuelves a don José María Hernández Cochón. Tengo que hacer un inciso y hablar de nuestro consellero de Sanidad, José María Hernández Cochón. Fue consellero nuestro durante toda nuestra etapa que estuvimos en el Sergas, que duraron 8 años, también del doctor Aboal. Y fue un consellero que, además de que tenía una autoridad implícita, además era capaz de ayudarte, de incentivar y de conseguir que realizaras aquellas iniciativas que en un principio te parecían irrealizables. Fue un gran consellero. Yo le guardo un recuerdo imborrable y le mando con mi cariño todos mis saludos. A continuación del decreto de la creación de la División de Farmacia y Productos Sanitarios, el 12 de diciembre se creó el decreto 435, en el que se nombra a Berta Acuña directora general de la División de Farmacia. Fue un gran acierto porque hoy que no está Berta, pero es como si estuviera, tengo que recordarla, y todos los que le habéis conocido sabéis que es una persona de un cerebro totalmente privilegiado y que hizo un trabajo impensable en cualquier otra persona. Yo trabajé con ella 8 años y la verdad es que la recuerdo. Infortunadamente, su físico no le responde a su cabeza, que su cabeza la tiene espléndida. Y yo le contaré que estuve con vosotros y le contaré la sesión de hoy en la que mentalmente está con todos nosotros. Nada más incorporarse Berta a la División General de Farmacia, me incorporé yo, me nombraron su directora general y ya empezamos a trabajar con toda nuestra ilusión y nuestro empeño en el desarrollo de la farmacia comunitaria. Teníamos un equipo muy pequeño, 3 jefes de servicio, que eran Pilar Salvador, José Ramón Vizoso y Carlos Crespo. Y luego un pequeñísimo grupo de colaboradores, pero que eran eficientes. Y con ese pequeño grupo echamos a andar lo que fue la evolución de la farmacia, la evolución inmediata de la farmacia. De todas maneras, es de reconocer que tuvimos mucha suerte, porque tuvimos unos compañeros en el Sergas en aquella época que nos ayudaron mucho y fueron grandes colaboradores. También los colegios farmacéuticos se portaron bien con nosotros. Y en general, toda la profesión farmacéutica se sintió involucrada en el proyecto. Los principios fueron realmente duros, doctora Boal, porque fueron duros y entonces de repente apareció la encefalopatía espongiforme bovina y abrazó toda España. Y entonces fue una sensación tremenda porque la prensa, todas estábamos horrorizados porque se decía que el contagio iba a ser masivo. No contentos con la aparición de la encefalopatía, resulta que un paciente, un enfermo que estaba contagiado, donó el suero para la fabricación de un radiofármaco de Lamerscan Pulmonate y con ese radiofármaco se contagiaron otra serie de enfermos tremendos, razón por la cual a los pocos días de llegar fue una época que el director general sabe bien lo que pasamos. De todas maneras, hay que reconocer que la Consellería de Sanidad se portó, toda la Consellería se volcó y trabajamos intensamente y conseguimos que en Galicia hubiera muy poquitos episodios.
Hubo muy pocos episodios y ante la denuncia de algún paciente infectado, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia se pronunció como no relacionado el uso del fármaco con el mal de las vacas locas. Nuestro principio fue tremendo, pero más que nada resulta anecdótico. Es que acaba de llegar nuestro consejero. Queremos hacerle un hueco en la mesa. Vamos a hacer una brevísima, pues vamos a hacer una parada. Una brevísima Claro, parada claro, para claro, que claro, se incorpore. Hay que dejarla al medio, a él. Bien llegado, consejero, bien llegado. El al medio, ¿Cuánto ¿no? tiempo? Mira la foto. Esto está lleno de emoción. Consejero, estaba en esa anécdota. ¿La escuchaste? Terminada la anécdota, voy a volver a lo que fueron los inicios de nuestro trabajo en la Consellería de Sanidad. Para mí, los tres quizá más relevantes hitos logrados fueron la Ley de Ordenación Farmacéutica, la receta electrónica y la creación de los farmacéuticos de atención primaria. La Ley de Ordenación Farmacéutica, que consistió en garantizar el acceso rápido y oportuno y equitativo a la atención farmacéutica a todos los pacientes de la comunidad gallega. ¿Vais a hablar vosotros de la Ley de Atención Farmacéutica? Claro, un poco más. Después, pero puedes. más tarde, vale. La receta electrónica, eso sí que me agrada comentar que la receta electrónica es un logro absoluto y total gallego. Yo cuando voy a internet y veo en algún sitio, veo que en Valencia se hizo un estudio sobre la receta electrónica y pues me sorprende que nunca se haya dicho la verdad. Y la verdad es que la receta electrónica se gestó en Galicia y la gestó Berta Cuña. Un día estaba yo en el despacho y apareció Berta y me dijo: Teresa, vengo del banco, he metido la tarjeta en un ordenador y ha salido todo mi estado financiero en el ordenador. ¿Tú crees que sería posible que metiendo la tarjeta sanitaria nuestra apareciera la prescripción? Yo le oí, como Berta tenía aquella mentalidad brillante, pues le seguí y bueno, muy bien. Pero ella siguió en el asunto. Yo, todo el mérito enorme, desde luego quedó fuera porque no fue una ocupación en la que yo me tuve en la consellería. Pero Berta, con Mauro Fernández da Bouza, con Enrique Paseiro y Beni, el informático del conselleiro, que le llamamos toda la vida, así le llamábamos a Beni, con ellos fueron los que gestaron y realizaron todo, no el proyecto, la receta electrónica de verdad entera. O sea que cuando dicen que la receta electrónica, no, la receta electrónica se debe a Galicia y se debe justamente en aquella época. O sea que me gusta reconocerlo. El otro, nuestro proyecto, el de la receta electrónica, era el proyecto Atlantis. Y la creación de los farmacéuticos de atención primaria, que era un hito que nosotros nos empeñamos y nos costó mucho, pero gracias a que tuvimos al consejero que en aquella época teníamos, pase a la siguiente, por favor. Y gracias a que en aquella época
teníamos un director general de recursos humanos que nos falta hace muy poco tiempo y lo recordamos mucho, pero era extraordinario. Y no es fácil en unos recursos humanos, no sé, convencerle a alguien que necesitas una serie de contratos y que, claro, eso va en detrimento de otros grupos de la misma consellería. Pues Valeriano Martínez, que yo cuando pienso en él digo siempre que era un hombre íntegro, nos entendió, nos ayudó y consiguió que en el 1988 se contrataran los primeros 7 farmacéuticos para atención primaria. Pero, como todavía no había salido la ley de atención farmacéutica, que salió en el 99, estos 7 farmacéuticos los contratamos y eran especialistas en farmacia hospitalaria. Y los contratamos como especialistas de farmacia hospitalaria que estaban reconocidos dentro de la estructura, pero que se adscribían a primaria. Los 7 fueron Carolina González Criado, que fue la primera, porque fue la primera que entrevistamos. Carolina Jesús Balea, Sara González Piñeiro, Pedro Yáñez Gómez, que hoy está de guardia y no ha podido venir, Belén Pérez Marcos, Digno Javier, Souto Mariño y Julio Rodríguez Garrido. Fueron los 7 primeros. ¡Ay, no te veía! No. Fueron los 7 primeros farmacéuticos de atención primaria. Lo debieron de hacer tan bien y fueron tan resolutivos y convencieron tanto a la consellería que a partir de ahí, luego salió la ley de ordenación farmacéutica, pero a partir de ahí ya empezaron a contratarse los nuevos farmacéuticos, de tal manera que en el 99 hubo 15 farmacéuticos, en el 2021, en el 2001 26, bueno, 2024 y en el 2022, con la cosa de la pandemia, 28. Total, que en este momento sabéis que en Galicia hay 100 farmacéuticos de atención primaria adscritos a las unidades de atención primaria. Yo os felicito porque sé que habéis hecho un trabajo ímprobo y siento verdadero orgullo de pensar que Galicia disfruta de vuestro trabajo, que los pacientes pueden acceder a vosotros en algo que es fundamental, porque mientras que el médico hace el diagnóstico, vosotros tenéis que hacer el seguimiento de la prescripción y el desarrollo. O sea que me parece fundamental. De todas maneras, ahora que ha llegado el consejero, estoy encantada de decirle lo que me había retraído antes. Todos estos logros que se consiguieron, realmente fueron así, fue porque había una dirección general de farmacia. Sí, es verdad. Es verdad. Y no he logrado nunca entender cuál fue la motivación o la razón para que se decapitara y quedara en una subdirección. Y el consejero y el director general saben muy bien que el acceso que tiene un subdirector, y yo lo sé propiamente, es muy inferior al que tiene un director general. Razón por la cual hoy aprovecho y desde mis 25 años vuestros y 82 míos, le pido al consejero que sería estupendo que volviera a haber una dirección general de farmacia y que eligieran una persona, y tienen una colección enorme para elegir. Así que ahí lo dejo al consejero. Felicidades a todos y buenas tardes. A mí ahora, muchas gracias Teresa, pero tu intervención espero que no termine aquí. ¿Perdón? Espero que tu intervención no termine aquí. Yo le voy a dar la palabra a Carolina, ¿vale? Para que nos hable, pues eso, desde su perspectiva, cuáles fueron los pilares fundamentales.
Pues yo creo que el pilar fundamental en la creación de nuestra figura fue, como bien dijo Teresa, la Ley de Ordenación Farmacéutica Gallega. A lo mejor vosotros, salvo los que compartimos esos primeros momentos, no os dais cuenta de lo que supuso esa Ley 5.1999. Pero como me decía siempre mi compañero Suso, decía, es una ley rompedora, innovadora. Me decía, no es de segunda generación como la ley del medicamento. Yo un día fui a buscar a la ley del medicamento a ver qué quería decir eso que me decía siempre Suso, que era una ley de segunda generación y la nuestra. ¿Por qué os digo esto? Porque la ley de ordenación farmacéutica gallega recogía la evolución de la profesión farmacéutica. Abandonaba el concepto de farmacéutico dispensador para ser un farmacéutico asistencial centrado en el paciente. Eso era algo totalmente nuevo en España y fue rompedor. De hecho, lo acaba de decir Teresa, el fin último de la Ley de Ordenación Farmacéutica Gallega es garantizar a todos los ciudadanos de Galicia un acceso rápido, oportuno y equitativo a la atención farmacéutica que necesiten. Era el fin de la ley. Sí, sí. Con esto se consiguió crear la figura de farmacéutico de atención primaria en Galicia, que habíamos empezado a trabajar hace unos meses, pero dándonos ya un respaldo legal, y como un farmacéutico asistencial incorporado y formando parte del equipo multidisciplinar de atención a la salud. Estos días, que como bien cuenta Teresa, han sido muy emotivos intentando preparar este acto y recordando vivencias, el otro día charlando con Berta le recordaba esto, decía, Berta, qué contenta tienes que estar de tu ley 599. Y me dijo, ¿tú sabes que el día que se aprobó esa ley fue el día más triste de mi vida? Y yo me quedé un poco absorta cuando me dijo eso. Le dije, Berta, no entiendo por qué me estás diciendo eso. Y me dice, te voy a decir por qué. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque no me dejaron meter en la ley algo que era fundamental. Y es la dispensación domiciliaria. Galicia tiene una población muy envejecida, muy dispersa por el medio rural y que a veces no tiene posibilidad de acercarse a su oficina de farmacia a que le dispensen el medicamento. Y no me dejaron meterlo. Y le digo yo, pues he ahí que la nueva ley de ordenación farmacéutica gallega sí que atendió tus peticiones y ahora está recogida esa atención farmacéutica domiciliaria. Muy bien. La verdad es que la nueva ley de ordenación farmacéutica consolida la figura del farmacéutico, ¿no? Y en ella ya no solo aparece pues eso, la elaboración de la historia farmacoterapéutica, sino que aparecen ya materializados los programas, el trabajo en las transiciones asistenciales, la conciliación de la medicación y otros programas y sobre todo la coordinación, la necesidad de la coordinación y de la continuidad asistencial, coordinación con la atención hospitalaria, con la farmacia comunitaria. Pero claro, esa función asistencial requería que tuviéramos pacientes en la consulta, ¿no? El farmacéutico de atención primaria en Galicia se incorpora en los centros de salud con una consulta propia, pero hay que buscar el paciente. ¿Cómo conseguimos nuestros primeros pacientes, Carolina? ¿Qué dificultades encontraste? De esto nos acordaremos las primeras promociones, pero los comienzos no fueron nada fáciles. Llegamos al centro de salud y creamos ciertas reticencias y ciertas inquietudes en el resto del equipo de atención primaria porque no entendían bien qué veníamos a hacer al centro de salud. Y la verdad que nos miraban con ojos escépticos y con cierto miedo. Tuvimos que aguantar muchas veces que nos decían, no entiendo por qué si yo le pedí a la gerencia un médico más para el equipo, me mandan a un farmacéutico. Y una de las veces que me lo dijo uno de mis compañeros médicos, le dije, ¿sabes lo que te digo? Que no me hiere tu comentario. ¿Por qué? Porque si tú trabajases conmigo por lo menos 6 meses y un año, y me dijeses eso, sí que me dolería. Pero sin haberme dado un voto de confianza a trabajar conmigo, me resbala, le dije, con toda mi chulería. Pero fueron difíciles. Entonces, dependíamos para conseguir ese paciente que entrase en nuestra consulta y realizar su historia farmacoterapéutica, pues
que alguien colaborase con nosotros, pero éramos un colectivo muy convencidos de nuestra profesión y del trabajo que íbamos a hacer al centro de salud. Y no nos quedamos encerrados en la consulta. Fuimos a buscar a nuestros pacientes. Creo que todos diseñamos ideas creativas para tener vías de captación de pacientes. Dispensábamos los preparados para las pruebas diagnósticas de colonoscopias. Dispensábamos las agujas de insulina y las jeringas de insulina. Paciente que entraba en la consulta para darle las jeringas se iba con su historia farmacoterapéutica hecha y con sus intervenciones farmacéuticas cuando procedía. Montamos consultas de deshabituación tabáquica. Enseñábamos el manejo de inhaladores. ¿Por qué? Porque el éxito de una terapia inhaladora, sea asma o sea EPOC, muchas veces depende de que el paciente maneje bien su inhalador. Bueno, diseñamos, creo que entre todos teníamos como circuitos de comunicación para conocernos y saber qué vías de captación de paciente funcionaban y otras no. También había médicos colaboradores que desde el primer momento entendieron nuestra labor de apoyo al equipo y también colaboraban con nosotros. Pero bueno, fue un momento difícil, ¿eh? Sí, yo creo que tuvimos que establecer alianzas con otros profesionales y he de decir que enfermería fue uno de los profesionales que desde el primer momento encontramos apoyo, pasábamos consulta con ellas para hacer la historia farmacoterapéutica de nuestros pacientes diabéticos, al menos yo fue una de las estrategias que más me sirvieron. Y tenías al paciente allí, ¿no? Con un profesional al lado y tenías la oportunidad de hacer tus intervenciones en ese momento o a posteriori. Creo que enfermería fueron un grupo de profesionales que nos apoyaron desde el primer momento, pero una estrategia muy importante era no encerrarte en la consulta, integrarte, que te vieran aportar, ¿no? Ir a las cenas, ir a las comidas e incluso pues, a veces intercambiar un baile por un paciente. Porque había médicos que no había forma de que quisieran derivarte pacientes, ¿no? Y otra de las cosas más importantes es que creo que los farmacéuticos, aunque estábamos dispersos, éramos equipo. Yo de los 7 primeros farmacéuticos tuve todo el apoyo, todo el apoyo. Pues me acuerdo de Julio, me acuerdo de Javier, de Digno Javier, me acuerdo de aquellos a los que estaban más cerca y a los que cada vez que recurría a ellos me dedicaban, vamos, todo el tiempo que yo les pidiese. Y también, por supuesto, me acuerdo de mis compañeras de área, de Carmen Casal, de Nuria, que éramos las 3 que habíamos entrado y éramos un equipo, reuniones semanales, estrategias comunes, trabajo en común, compartíamos todo. Creo que el éxito, parte del éxito de nuestra formación fue de ese trabajo, que aunque estábamos solos en los centros, entre nosotros éramos un equipo. Pero con nuestras primeras intervenciones y nuestros primeros pacientes llegaron nuestros primeros congresos. Las Palmas. ¿Cuántos fuimos a Las Palmas? Yo no lo recuerdo. Yo no lo recuerdo. No. Estos días, haciendo un poco de memoria, dije, caramba, de verdad que entramos pisando fuerte, porque no llevábamos un año trabajando y ya nos lanzamos a asociarnos a la Sociedad Científica Nacional, a la SEFAP, Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria. Y allá que mandamos comunicaciones a ese congreso de Las Palmas. E incluso logramos una comunicación oral en una mesa que la presentó allí Pedro Yáñez, ya hablando de nuestro trabajo, y una comunicación póster que hicimos 3 de esas farmacéuticas, Sara, Belén y yo. Porque queríamos contar al resto de España que Galicia por fin tenía farmacéuticos y que éramos un farmacéutico asistencial y que hacíamos atención farmacéutica. No contentos con eso, fuimos tan intrépidos que nos dejamos liar para que al siguiente año, que había que buscar sede de un congreso, ofrecimos Galicia, nada más que La Coruña. Y hay que agradecer y darle un recuerdo a Amparo San José Villacé, que era la que era inicialmente socia de SEFAP, inspectora farmacéutica, que fue la que nos achuchó un poco, pero luego lideró el proyecto y sacó lo mejor de nosotros. Y allí, que esos 7 primeros ya estábamos integrados en el Comité Científico Organizador de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria,
liderando de nuevo un nuevo proyecto. Y aquel congreso arrasamos en comunicaciones. Ya no fue una comunicación oral y un póster. Tuvimos, creo que eso lo puedes contar Sí, tú, Silvia. tuvimos, bueno, yo he Presencia en cogido el libro de comunicaciones estos días Sí. y de la sección de atención farmacéutica, por supuesto, el 95% eran comunicaciones gallegas. 2 comunicaciones, bueno, una presentación, una intervención en una mesa, 2 comunicaciones orales y 15 pósteres de farmacéuticos gallegos, con algunos 6 meses de trabajo escasos, otros un año casi justo. Bueno, pero después de estos 2 primeros años duros, de los primeros farmacéuticos y de las primeras generaciones de farmacéuticos, quiero decir, ¿cuál crees que fue el primer hito que dio un cambio disruptivo a nuestro trabajo? Contesto yo, sí. 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 Pues yo creo que el gran hito que dio el giro a nuestro trabajo fue en el año 2003 el decreto de homologación. No sé si lo recordáis. En aquel momento, el farmacéutico de atención primaria asumía la función de la homologación de las recetas, el visado que se llama en otras comunidades autónomas. Eso hizo que de repente nuestra consulta se llenase de pacientes. No es que se llenase, es que invadían nuestra consulta. Tengo que decir que, aunque lo aprovechábamos también para hacer atención farmacéutica, fue un momento difícil y complicado. ¿Por qué? Porque en aquel momento solo existía receta papel. Y cuando llegaba el paciente a tu consulta, llegaba con su receta papel y tú estabas a ciegas de resto de medicación de esos pacientes, cómo podrían estar su función analítica de riñón, qué otras patologías concomitantes podía tener. A veces te apoyabas en el paciente, si era una persona conocedora un poco de su estado de salud, en un familiar, pero reconozco que fue una labor difícil. Pero también tuvo una época buena, una cosa buena esa época, que claro, ante tal avalancha de pacientes, para verificar que lo prescrito se correspondía con lo autorizado y lo financiado, nos apoyamos mucho en nuestros compañeros de oficina de farmacia. De allí salieron grandes lazos de amistad que a día de hoy se mantienen, incluso de colaboración profesional. ¿Por qué? Porque ellos facilitaban en alguna medida que aquellos pacientes que tenían receta papel para continuar un tratamiento y que ya no hacía falta una evaluación tan exhaustiva, nos los juntaban en su farmacia y nos los hacían llegar en las famosas carpetas. Que así también agilizábamos un poco nuestra consulta para atender a los otros pacientes. Pero recuerdo que fue un momento bueno y que tuvo sus frutos de colaboración. Pero si hay que nombrar también otro hito, fue la llegada de la receta electrónica. Eso ya fue un antes y un después de todo lo que teníamos hasta ahora. Ahora sí que hacíamos una atención farmacéutica de calidad. Lo sabíamos todo de ese paciente, todo. Medicación concomitante, qué pruebas analíticas tenía, qué especialistas del hospital le estaban visitando, qué habían anotado esos especialistas del hospital en su historia clínica. ¿Por qué? Porque la historia clínica gallega es otro hito importante. Nació como una historia clínica única, donde se recoge todo lo de atención primaria y lo de atención hospitalaria. Y el módulo de prescripción es uno. Y creo que fue uno de los grandes éxitos del Servicio Galego de Saúde, apostar por una historia única. Seguramente el doctor Raval nos quiere comentar algo. Sí, porque curiosamente, después de ver la foto que puso la doctora Chuclá, yo por aquellas épocas también estaba en la consellería, era el subdirector general de lo que se llamaba entonces atención especializada y que bueno, se debe de llamar atención hospitalaria, sin lugar a duda. Y curiosamente, en el año 98, recuerdo que estaban muy de moda las historias clínicas, pero como productos comerciales.
y que había muchas compañías que apostaban por su modelo de historia clínica y sobre todo de ámbito hospitalario. Y bueno, recuerdo también al consellero José María Hernández Cochón, que nos comentó al equipo que hiciéramos un grupo de documentalistas y que fuéramos revisando los modelos comerciales que en ese momento existían. Entonces yo recuerdo liderar ese grupo de documentalistas porque yo venía de la parte también de documentación sanitaria y con un grupo de gente realmente experta empezamos a ver los diferentes modelos comerciales que había de historia clínica, ¿no? Y mis compañeros eran muy, muy puntillosos y este no me sirve por este no me sirve, a este le falta, a este otro no le falta. Y recuerdo que fuimos haciendo una selección y al final llegaron dos modelos de historia clínica, uno era de Siemens y otra era de Hewlett Packard, que hicieron su presentación final, como en una final, como en un concurso. Y recuerdo que fue en el salón de actos de lo que entonces se llamaba el Hospital Juan Canalejo de La Coruña. Y ahí en el salón de actos del Hospital de La Coruña, estas dos casas comerciales hicieron su presentación final. Estaba el consellero, había muchísima gente y cuando acabaron, luego tuvimos una sesión de trabajo y dijo, bueno, ¿por cuál de los dos optáis? Y es que lo que tenía uno le faltaba al otro, lo que le faltaba al otro lo tenía el uno. Y dijimos, es que ninguno de los dos. Y entonces el consellero dijo, pues si no sirve ninguno, hagamos nosotros uno. Y entonces empezamos a diseñar la historia clínica electrónica. Y de aquella recuerdo que como había un director general de asistencia sanitaria, que era Francisco López Rois, y había dos subdirectores, uno era yo y el otro era Antonio Quintás, Primaria. que te acuerdas bien de Antonio Quintás, que era el de primaria, dijo el de primaria, entonces yo también. Y vamos a hacer la parte de hospitalaria y la parte de atención primaria, pero como una historia clínica única, en conjunto. Y de ahí salió la idea, la decisión del consellero, el resultado final de una selección como un concurso que nadie ganó, y de ahí fue que también la estructura del Sergas, había una división general de asistencia sanitaria, que había un subdirector general de hospitales y de primaria, y que trabajamos juntos en lo que era este proyecto. Fijaros, empezamos a trabajar en el 99, y en el 99 empezamos a trabajar con los informáticos y darle vueltas para acá y las carpetas, bueno, como el diseño que más o menos veis ahora, y en la versión 4. Y resulta que en mayo del 2004, exactamente el 18 de mayo del 2004, porque fue el día siguiente de las letras gallegas. ¿Y por qué lo sé? Porque yo de ese puente de las letras gallegas me había ido con mi familia a pasar unos días a Canarias. Y estando en Canarias me llama el director general y me dice, Jorge, acaba de arder el Archivo General de Historias Clínicas de Pontevedra. Acaba de arder en absoluto todo. Y yo estando en Canarias decía, bueno, pero hubo muertos. No, que fue por la noche, pero toda Pontevedra se han quedado sin historias clínicas. Ardió todo el archivo de historias. Y entonces fue cuando ya el consellero dijo, ya está bien de hacer pruebas. ¿Tenemos historia clínica electrónica? Sí, estaba un poco en pañales. Pues se pone en Pontevedra, le decimos a toda la población de Pontevedra que sí hicimos, que toda la documentación que tuvieran en sus casas, que todas las pruebas que tuvieran en sus casas, las acercaran a sus médicos. Y ahí empezamos a poner documentación en IANOS. Y a partir de ahí, del 18 de mayo del 2004, me acuerdo bien, pues ya IANOS se convirtió en lo que es. Y luego esto ha articulado la sanidad en Galicia, sin lugar a duda, y ha puesto en Galicia en una posición absolutamente diferente al resto de las comunidades. La historia clínica aquí está centrada en el paciente. Todo lo que hacemos en cualquier lugar de Galicia se añade a la historia clínica y esto es una herramienta y un instrumento absolutamente diferencial en nuestra comunidad autónoma. Hoy en día, en muchas comunidades autónomas, la historia clínica de los hospitales no se ve en atención primaria y la historia clínica de atención primaria no se ve en los hospitales. Y hoy en día hay muchos hospitales que optaron por este modelo comercial, que estaba bien, pero que no habla con el resto de los hospitales. Y las pruebas que te hacen en urgencias en un hospital, cuando vas a otro hospital no lo saben. Cosa que aquí estamos tan acostumbrados a trabajar con IANOS, estamos tan acostumbrados a que la historia clínica
que a cualquier evento que suceda de un ciudadano tengamos la información al instante, en todo Galicia. Pues que sepáis que esto es absolutamente diferencial de nuestra sanidad gallega. Y muchísimos proyectos que nosotros estamos haciendo y desarrollando los estamos basando en esto, en que tenemos la suerte de tener una historia clínica única, acumulativa y bueno, excepcional en Galicia. Pues como decía Carolina, yo creo que la historia clínica fue el salto para nosotros, ¿no? Para que demostrar al médico un poco lo que se le podía aportar, porque con información clínica pues puedes trabajar. Y desde luego la prescripción electrónica pues también nos ayudó para de alguna forma sistematizar, protocolizar, elegir sobre aquellos pacientes, o sea, trabajar e identificar pacientes no los que nos enviaban el médico o los que tenían agujas de insulina, sino empezamos a poder buscar sobre qué pacientes queríamos intervenir, ¿no? Entonces, con la prescripción electrónica, la extracción de datos de prescripción electrónica, los sistemas de información, en ese momento nos empezaron a proporcionar herramientas para seleccionar poblaciones diana y materializar lo que llamamos el programa de mejora da calidad de atención aos pacientes crónicos e polimedicados de Galicia, ¿no? Que empezaron, pues fue un programa inicialmente centrado en el medicamento porque seleccionamos a los pacientes por número de medicamentos, pero que después fue evolucionando más hacia un programa centrado más en el paciente, concretamente en la seguridad del paciente, ¿no? No sé si quieres comentar algo aquí, Carolina. Sí, es verdad que ya fue un cambio radical el que nos permitiese toda esta evolución de la historia clínica y de la receta electrónica compaginada con los sistemas de análisis, poder seleccionar población diana. Pero bueno, esa experiencia, esos primeros años, como programa en la que revisábamos pacientes por número de medicamentos, también nos aportó una gran experiencia, porque sí, llegamos a la conclusión de que un paciente podía tener un número de medicamentos prescrito que podía ser alto, pero podía estar totalmente justificado y adecuado a todo lo que sus problemas clínicos. Pero en cambio había otros que había que intervenir. Pero no era el paciente que a lo mejor se iba a beneficiar más de todas nuestras actuaciones, como esta tarde se ha estado hablando de seguridad. Había que dar un giro en el programa para buscar una población diana en la cual ese paciente se iba a beneficiar más de la intervención farmacéutica. Había que centrarse en seguridad. Es verdad que todos los sistemas sanitarios hemos hecho un giro para potenciar la seguridad, se ha dicho esta tarde, y era importantísimo. Y ahí fue donde, con un grupo de trabajo que estuvo unos años, bueno, casi 2 años trabajando, nos abrieron un poco los ojos en cómo teníamos que centrarnos y ayudarnos a seleccionar esa población diana por potenciales problemas de seguridad. Además fue una forma de que los profesionales, los médicos vieran un poco más la utilidad, porque al principio por número de medicamentos era como si era un programa que nos dirigíamos a pacientes con muchos medicamentos y a veces se malinterpretaba, ¿no? Como que era un programa de reducción de gasto porque el paciente... Y sin embargo el cambio de estrategia, ¿no? Por identificar potenciales problemas de seguridad, ¿no? Cambió totalmente la perspectiva del médico de lo que era lo que le estábamos proponiendo. Ya no le estábamos proponiendo reducir medicamentos a los médicos, ¿no? Con este cambio, aunque nosotros al principio no lo vimos, parecía que con la primera orientación era como te propongo reducir medicamentos, ahora no, ahora te propongo mejorar la seguridad del paciente, ¿no? Pero en esta época también llegan el segundo gran congreso de Galicia, ¿no? Y donde los nuevos farmacéuticos toman el relevo. Presidenta de Comité Organizador y Científico, Marlene Fernández Silva, Mercedes Guerra, y es que no sabes el trabajo que da organizar un congreso hasta que te cae, ¿no? Oh, sí. El lema lo dice todo, el farmacéutico en los equipos de salud, la consolidación de un proyecto, ¿no? Y en este congreso, pues, una de las mesas más importantes es aquella que llamábamos Nuevos Horizontes para la farmacia de atención primaria, y es donde se empieza a hablar sobre la aportación del farmacéutico de atención primaria en la atención sociosanitaria. En esta mesa participa Carolina y otro farmacéutico nuestro gallego, Antonio de la Iglesia, que está por ahí. No sé, ¿quieres comentar algo sobre esto, Carolina? Realmente fue
pues fue una emoción ese nuevo congreso porque fue ya un modelo más consolidado, el del farmacéutico de atención primaria de nuevo, y en nuestra tierra contarlo. Pero es verdad que el modelo gallego de la atención sociosanitaria colaborando con el farmacéutico de atención primaria es un modelo que, aunque hay alguna comunidad que también lo está explorando, pero yo creo que el gallego está totalmente afianzado. Está establecido para residencias sociosanitarias en las cuales se establece convenio con el Servicio Galego de Saúde para el suministro de medicación, pero además de suministro de medicación y de prestación farmacéutica, que os recuerdo que la prestación farmacéutica no son solo los medicamentos y los productos sanitarios, sino el conjunto de actuaciones para que el paciente los reciba a las dosis adecuadas, idóneas a su patología, con buena información y con eficiencia, pues se le suministraba un farmacéutico asistencial del Sergas que ayudaba a revisar y a conciliar esa medicación. Y fruto de ese trabajo colaborativo con los servicios de farmacia hospital está ahí nuestra primera edición de la Guía Farmacoterapéutica de Residencias Sociosanitarias, porque otra cosa que siempre ha tenido muy en cuenta el Sergas es garantizar la equidad y la homogeneidad de sus prestaciones farmacéuticas a todos sus usuarios. Pues era importante tener una guía farmacoterapéutica Sergas, con independencia de que tu residencia fuese en Orense, en Lugo, en Ferrol, común de fármacos. Y en esa guía trabajaron 7 farmacéuticos de atención primaria que ya realizaban su labor en residencias sociosanitarias y 7 farmacéuticos de hospital que también ejercían su labor. Y es un trabajo ímprobo, de muy buena calidad, os animo a que lo consultéis, pero también donde se ve esa colaboración entre los dos colectivos. Pues por esta época lleva FAPASGAL. Esta diapositiva que ves ahí ahora aquí mismo es la perspectiva que se nos muestra cuando entramos en su página web. Pero en enero de 2018 se crea la Sociedad Gallega de Farmacéuticos de Atención Primaria, con el esfuerzo y el tesón del equipo que está ahora, su presidenta Mercedes y todo su equipo de FAPASGAL, que lo han mencionado previamente, pero que bueno, dedican muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Pues es la asociación, bueno, como muestra un botón, ¿no? Su primera reunión, esta es la cuarta, pues es una oportunidad para contar todos los avances, para debatir, para poner en común nuestras experiencias, porque cuando se creó esto, pues hablábamos y decían, sí, es que hay que hacer una reunión de zona, como hace la SEF, decía yo, ¿no? Hay que hacer aquí una reunión de zona, poner en común nuestros trabajos, porque además queríamos impulsar también que los farmacéuticos pues, presentasen sus comunicaciones a congresos y pensábamos que desde aquí se podía impulsar. Bueno, gracias a Mercedes, yo lo hago ya directamente porque dedica muchísimo tiempo a todo esto y bueno, el éxito de estas jornadas así luce el trabajo, ¿no? Y el siguiente paso que creo que tenemos siguiente punto que tenemos que tocar es ver la figura del farmacéutico de primaria como un farmacéutico de enlace, como el farmacéutico que se coordina con la atención hospitalaria, la farmacia comunitaria, que garantiza la continuidad en la atención. No solo la polimedicación, porque no solo actuamos en polimedicación. En esta diapositiva veis materializado esa evolución del primer programa de polimedicados, ¿no? En 2 protocolos, prácticas seguras con medicamentos de uso crónico, se identifica la población diana en función de potenciales problemas de seguridad y un programa de revisión y conciliación de la medicación al alta hospitalaria en atención primaria en coordinación con atención hospitalaria. Lógicamente esta evolución también fue gracias pues, a la evolución de los programas fue gracias a la información que teníamos en receta electrónica. Algunas publicaciones en los periódicos hablan incluso de inteligencia artificial y Big Data aplicada a la identificación de pacientes polimedicados, ¿no? Pero lo cierto es que para mí lo importante de estas diapositivas o de estos programas es que es necesaria la comunicación. Y con la evolución de estos programas llegó también otro programa de estrecha colaboración con los farmacéuticos comunitarios.
No sé si puedes comentar algo, Carolina, que está empezando, es un programa que está empezando, el programa de elaboración de SPDs. Sí, es el primer programa oficial que tenemos en colaboración con los farmacéuticos de Oficina de Farmacia y un poco enganchado a nuestros programas de polimedicados. Es un programa en el cual el farmacéutico de atención primaria es el interlocutor en cualquier incidencia en el servicio que da la oficina de farmacia, con el médico, con el paciente y con el resto de profesionales. Porque es verdad lo que has contado, lo más importante son las herramientas de comunicación y el farmacéutico de atención primaria en esto tiene una postura estratégica, porque al final también nos lo ha contado Víctor Lois. Al final, cuando hay que intervenir con una prescripción de un especialista del hospital, al final al médico de familia recurre al farmacéutico muchísimas veces para que sirva de enlace con el especialista de hospital. Pero aún así, tenemos una cosa muy buena con esta historia clínica electrónica, el farmacéutico de atención primaria, y es que desde que está instaurada tenemos capacidad de escribir en la historia, tenemos agenda, podemos organizar nuestro trabajo, tenemos capacidad de realizar interconsulta con otros profesionales del ámbito de atención hospitalaria y del ámbito de la atención primaria, además quedando todo documentado en la historia clínica. Y luego somos también el interlocutor con la oficina de farmacia. ¿Cuántas veces no nos llaman esos antiguos compañeros con los que establecimos relación, aquello con el visado de recetas, para seguir realizando intervenciones o dudas de un paciente? Las herramientas de comunicación son fundamentales. Y estas herramientas también están favoreciendo que el paciente se ponga en contacto directamente con el farmacéutico de atención primaria. Mañana veremos los primeros datos que tenemos sobre la utilización de estas herramientas. Y bueno, otra de las herramientas desarrolladas pues, es lo que es el módulo, como si dijésemos, ¿no? de revisión e intervención del paciente polimedicado integrado en la historia clínica electrónica, ¿no? Lo que llamamos farmarevisión, donde además de poder registrar, tenemos la capacidad de generar señales hacia el médico, haciendo con nuestras propuestas de intervención, y es una herramienta no solo de registro, sino es una propia herramienta también de comunicación. Esta herramienta pues está en constante evolución, o al menos es lo que pretendemos, que esté en constante evolución, y yo creo que también ha sido un salto cualitativo porque ya no hace falta el registro manual, ¿no? Yo, estos días, claro, han sido unas tardes tan maravillosas compartiendo las vivencias y las memorias de los 25 años, que fue cuando me vino un flash en una de esas tardes y dije, caramba, que inicialmente cuando hacíamos atención farmacéutica y la directora Berta y la subdirectora nos pedían la memoria anual, teníamos que llevar un registro manual de nuestras intervenciones farmacéuticas, y cuando se acercaban las fechas de entregar la memoria era, si no tenías una buena Excel o un papel punteando, algunos sois nuevas generaciones y eso no lo vivisteis, pero los comienzos fueron así, aquella memoria. ¿Cuántas tarjetas amarillas has fomentado o has enviado? Y había que hacerlo todo manual. Pues sí, pero haciendo un repaso general y ya casi para finalizar, que van siendo horas, yo te haría una casi última pregunta, pero ¿qué aporta hoy el farmacéutico a la asistencia? ¿Por qué hemos crecido y hemos llegado a ser hasta 100 farmacéuticos de atención primaria? ¿Contesto yo? Sí, empieza tú, rompe el hielo, sí. Y luego le daré la palabra a nuestros jefes. A ver, yo creo que después de estos años tendríamos que poner aquí la charla que nos ha dado hoy Víctor Lois. Fue un resumen muy sintético de lo que aportamos. Creo que somos el experto conocedor de medicamentos que apoyamos al equipo con nuestro conocimiento para mejorar esa farmacoterapia de los pacientes y la seguridad en el uso de los medicamentos. Estos años de trabajo
les han dado esa confianza y ahora nos reconocen como esa profesional que les ayuda en su día a día. Pero otra de nuestras labores es la información. Se han hablado de sesiones, pero también consultas. Es constante nuestra cooperación con el equipo. Últimamente que hay tanto problema, yo lo veo en el día a día con los desabastecimientos de medicamentos, que lo veréis también vosotros, o la oficina de farmacia, el médico ya está acostumbrado, una vez que trabajamos codo con codo, de o ponerme una nota y generarme una e-interconsulta, o llamarme y decir, tengo este problema de desabastecimiento. Entonces, él ya sabe que de eso puede desconectar, puede dedicar su mañana y su tiempo a la consulta, a diagnosticar y a tratar a sus pacientes. Porque yo al cabo de una hora le llamo y le digo, tienes esta opción terapéutica, o no tenemos opción terapéutica, extranjeros, o no hay nada alternativo, podríamos pensar en, pero vamos juntos. Y eso lo agradece mucho el médico, la consulta. La docencia, se ha hablado. Al final, los MIR de familia rotan con nosotros en los centros de salud donde ya llevamos bastantes años trabajando codo con codo y conocen nuestro trabajo. Rota también el farmacéutico del hospital. Incluso esta mañana me decía uno de los médicos que teníamos un médico que venía de Ecuador y que venía un mes y que uno de los días de la rotación lo había reservado para el farmacéutico de atención primaria conmigo. O sea, que imaginaros lo que es el trabajar codo con codo. ¿Alumnos de pregrado también rotan? También. Sí, ¿verdad? Bueno, la optimización de los medicamentos, la información, la docencia, la coordinación, la gestión. También tenemos farmacéuticos de atención primaria en las áreas sanitarias, en los equipos directivos, las subdirecciones de prestación farmacéutica, la dirección de asistencia sanitaria, la subdirección de farmacia. En definitiva, bueno, trabajar para colaborar con el sistema en obtener el mejor resultado en salud de los pacientes. Pero, ¿cómo hemos llegado a ser 100 FAPs? Bueno, esto yo creo que es un modelo que desde Galicia, desde hace ya, como hoy estáis celebrando 25 años, se apostó por él. Y se apostó y se fue viendo la progresión del modelo y la absoluta integración en lo que es vuestro trabajo con el trabajo de los médicos y las enfermeras y el resto de profesionales en atención primaria. Yo soy un convencido de que la atención primaria tiene que trabajar en equipo, y de verdad, cuando ahora estamos hablando de equipos multidisciplinares, porque es casi de las últimas tendencias que hay, la transversalización de las categorías, de las disciplinas y trabajar multidisciplinariamente, yo creo que esto en atención primaria, sin ponerle estos nombres tan rimbombantes que se ponen ahora, ya se lleva haciendo desde hace muchos años. Y yo creo que vosotros sois parte fundamental del equipo de atención primaria y que le da un carácter peculiar a la sanidad en Galicia. Sois profesionales muy cercanos a la población, además que tenemos una población, ya sabéis, envejecida, longeva, que algunos longevos están envejecidos, otros no, dispersa y realmente es el complemento adecuado para dar la asistencia sanitaria especial y peculiar en Galicia. Es un modelo de éxito que ya sabéis que es propio de Galicia, como muchas cosas son propias de Galicia y estamos bien orgullosos de ellas, pues este es un modelo que estamos bien orgullosos de ellos. Y llegamos a 28 porque, por este tema de los ratios, lo podréis ver que cada uno tiene un ratio entre 25 y 28.000 ciudadanos cada farmacéutico de atención primaria, y nos faltaban estos 28 para completarlos. Y realmente, que hable más alto. Ay, por Dios, que no me habéis oído nada. Y llevo un rato aquí platicando. Bueno, lo dicho, modelo diferencial, peculiar en Galicia, que le da la peculiaridad que tenemos en sanidad en Galicia, que nos hace muy especiales, y tener un altísimo nivel en asistencia sanitaria, altísimo nivel en España y altísimo nivel en Europa como región.
y es algo que nos caracteriza y, como decía antes, tenemos que estar realmente orgullosos de este modelo. Y los 28 que estaba explicando es para completar los ratios. Cada farmacéutico de atención primaria tiene a su cargo entre 25 y 27.000 ciudadanos en las áreas, están así divididos. Y estos últimos 28, bueno, el consellero que tuvo esa gran idea de completar los 100, lo tengo sentado a mi derecha. Ahí fue apoyo del consellero, que es el que dirige la sanidad en Galicia y que es el que decide realmente dónde van las inversiones. Nosotros somos un equipo que va proponiendo proyectos, va proponiendo inversiones, pero realmente yo creo que el mérito en el acierto, así como en su día Cochón fue el apoyar, el inicio, el decir IANUS solo, idea disruptiva. En España no había nadie que había hecho un sistema de gestión de pacientes y documentación, y en este caso, bueno, pues estos 3 años y pico, el que decide es el consellero de Sanidad y que le debemos que, bueno, que este modelo siga adelante y sigamos potenciándolo. Y ya te lo dejo así. Bueno, pues casi primero saludar, porque no saludé. Disculpas por llegar un poco más tarde al inicio de la jornada. La verdad es que, bueno, saludar, por supuesto, a la asociación y a todos vosotros desde aquí, los farmacéuticos de atención primaria, a través de la asociación Mercedes, gracias por la invitación. Y a todos los desde aquí, algunos farmacéuticos de primaria, otros farmacéuticos comunitarios. Veo la industria también por ahí, veo muchas caras conocidas y encantado de estar hoy aquí, aunque haya sido forzando en último minuto casi, ¿no? Bueno, la verdad es que he estado muy a gusto repasando con vosotros estos 25 años, la parte que he podido escuchar, con alguna anécdota y alguna foto curiosa también. Yo a Jorge lo conocí exactamente así, en el año 2000 creo que fue. Y bueno, yo de aquella compartía con Teresa 2 cosas, ¿no? De aquella y ahora. Una la sigo compartiendo y otra la he dejado de compartir. Y ahora me explico. La primera cosa que comparto es ese reconocimiento y ese valor de la farmacia en su conjunto. Y en particular, estando aquí hoy, por supuesto, de la farmacia de atención primaria. La conozco además bien por motivos personales y creo claramente que es un valor que en Galicia se ha cuidado, se ha defendido, se ha puesto en valor, como digo, hasta ahora y que tiene muchísimo futuro por delante. La pregunta que hacía es, ¿cuál es el futuro? Bueno, no sé cuál, pero muy bueno, sin ninguna duda, ¿no? Y la otra cosa que compartí con Teresa y que Teresa no lo sabe o no se acordará era pared de despacho. ¿Cómo no me voy a acordar, consellero? Ese lujo no me puedo olvidar. Estaba justo del otro lado de la pared del despacho Naturalmente. de Teresa y viví parte de esto que habéis comentado aquí en aquella época de los barracones, ¿no? Claro que Cuando yo era un recién llegado y había conocido a Jorge casi como en la foto. Por lo tanto, yo estoy muy a gusto, ¿no? Y encima, pues con lo que habéis ido contando a la limón, con Carolina y Silvia, bueno, pues muchas de las cosas que han salido, y algunas las vi un poco de lejos, otras muy de cerca, ¿no? Aún recuerdo la interconsulta con el farmacéutico, que era, bueno, pues fue un hito y otros muchos, ¿no? La prescripción de hospital, que no lo hemos comentado aquí, pero también forma un elemento fundamental, la prescripción de farmacia en el hospital, ¿no? Y por supuesto la electrónica, la historia. Fijaros, habláis aquí de varias cosas. Estos días estamos un poco preparando, bueno, sabéis que hemos presentado los presupuestos estos días, ¿no? Los más altos de la historia. Y entonces decimos, oye, ¿qué cosas en Galicia tenemos realmente que sean para sacar pecho, ¿no? Y hay muchas, ¿no? Y yo decía, bueno, pues no sé, esto parece aquella película de La vida de Brian, ¿no? Está esto. Bueno, pues, oye, la historia clínica electrónica. Por supuesto, yo creo que tenemos la mejor historia clínica electrónica y diría la mejor informática sanitaria de todo el Estado. Es verdad. Y yo diría que incluso que parte de fuera del Estado, parte de Europa, y me ha tocado conocer varios sistemas de información. Sabéis que Janus es reconocido como una historia de éxito en Europa para el resto de comunidades. Vienen, bueno, sistemáticamente otros países, otras regiones a conocer nuestra historia y realmente a veces tienes que ir fuera para conocer lo bueno que tienes dentro, ¿no? Y ahí sin duda los farmacéuticos en su conjunto y en particular los de hospital, los de primaria, sois pieza fundamental en esa información y todo ese trabajo y por supuesto la receta electrónica, un paso fundamental del 2009, ¿no? Más cosas, pues probablemente tengamos el calendario de inmunización para toda la vida
más completo de España, sin duda, y yo diría que del mundo incluso, ¿no? Creo que tenemos la mejor infraestructura de hospital y de primaria, desde luego, de toda España. Yo doy un dato muchas veces que cuando lo descubrí me llamó la atención. El País Vasco, desde que tiene competencias, no ha hecho ni un solo hospital nuevo, ni ha reformado ninguno a fondo como hemos reformado nosotros. Y todos pues, sabéis cómo hemos hecho nosotros con los hospitales o cómo seguimos haciendo, ¿no? En definitiva, creo que son cosas. Y otra de las cosas yo creo que tenemos, sin ninguna duda, es pues probablemente el mejor sistema de farmacia de atención primaria que hay en España, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, son cosas que creo que es bueno recordar, y a veces que nos lo digan, en este caso desde dentro, pero a veces desde fuera es lo que nos ayuda a reconocerlo más, ¿no? Y hoy sin duda estoy aquí pues con personas que han sido piezas fundamentales en ese éxito, ¿no? Pues por supuesto Teresa, la directora Berta, fundamental, que aquí, sin entrar en mucha polémica, el tema de la dirección. A ver cómo digo esto. Sí, pero sin olvidar. Sí, sin olvidar. Pero yo creo que, a ver, lo digo ahora en serio, ¿no? Tú nombrabas, por ejemplo, personas que llevan mucho tiempo trabajando y que, pues desde un sitio o desde otro, al final yo creo que es un tema de personas, ¿no? Y yo creo que Berta probablemente, si hubiera sido su directora, hubiera conseguido lo mismo. Ni pensarlo siquiera. Yo... El director general de Asistencia Sanitaria, cuando era su director, que era mi compañero, no tenía el mismo acceso ni el mismo poder que tiene ahora siendo director general. No, eso sí que no. Bueno, no. En todo caso, fuera por eso o no, desde luego el papel de Berta fue fundamental en la situación que tenemos hoy aquí. Porque ¿no? tenía Sin una ninguna cabeza duda. privilegiada. Y bueno, yo creo que además, hoy aquí, además de esa directora, hay subdirectores actuales, pasados y futuros. Veo para Silvia, pero Claro seguro que en el futuro algún otro estará aquí también hoy. Y creo que en ese sentido el futuro de la farmacia en general en Galicia y en particular la atención primaria está garantizado, ¿no? Porque por historia, por conocimientos, por respaldo, ¿no? Decíais, bueno, ¿y por qué 100? ¿No? Pues bueno, decía Jorge, bueno, por el ratio, por supuesto por el ratio, pero por una cosa que él apuntaba también. También creo que tenemos probablemente una de las mejores atenciones primarias del Estado, y también casi diría del mundo, pero ahí ya no quiero ser tan ambicioso, porque tenemos un problema en todas las atenciones primarias del mundo ahora mismo, que es la falta de médicos de atención primaria, médicos especialistas. Pero salvado ese detalle, que no es poco importante, por supuesto, creo que tenemos una atención primaria con una buena estructura. Yo este dato también lo cuento, a lo mejor algunos ya lo habéis escuchado. Galicia tiene el 5,6% de la población y tiene el 14,5% de los centros de salud del Estado. Tenemos mucha capacidad y además lo que hacemos es acercar nuestros centros de salud a donde están los gallegos, ¿no? Y están dispersos, pues allá vamos nosotros detrás con los centros de salud, ¿no? Y un mensaje también decimos siempre, no queremos cerrar ni uno solo. A veces dicen, bueno, ahora que no hay médicos es el momento de cerrar. No hay que cerrar centros de salud. La gente vive donde vive y al lado tiene sus recursos y eso es un valor que tenemos que pelearnos para poder mantenerlo. Por eso nos peleamos por tener más médicos de familia, porque no queremos cerrar porque falte un médico. Queremos tener médicos ahí, pero no solo médicos. Queremos tener médicos, enfermeros. Estamos haciendo un esfuerzo tremendo. Todos los que estáis aquí conocisteis cuando el ratio era por cada 2 médicos había una enfermera. Hoy prácticamente por cada médico hay una enfermera. Y la enfermera, lo decía antes Silvia, tiene un papel fundamental en la atención primaria, trabajando con vosotros, trabajando con el medicamento también, con la adherencia, con la cronicidad, en fin. Y ese es un camino que hemos iniciado y que no tiene vuelta atrás. Llegaremos al ratio 1:1. Y a lo mejor algún día estamos en el ratio 1:2 al revés, probablemente, ¿no? El otro día falleció, y aprovecho para hacer un homenaje a él, un jefe de servicio de atención primaria de Cangas, Benigno Villoc, que a lo mejor alguien está por aquí que trabajaba con él, y Benigno siempre me decía, a mí dame 2 enfermeras y ponme 6.000 pacientes, ¿no? Y bueno, pues ese es un horizonte que tenemos que trabajar y seguramente la enfermería tendrá que dar ese paso, ¿no? Hemos puesto en atención primaria trabajadores sociales, hemos puesto odontólogos, hemos puesto ahora recientemente dietistas. Hay 93 dietistas trabajando en atención primaria. Y como no, hay farmacéuticos. Como tenemos en torno a 100 cabeceras, ¿no? Con los PACs, pues nos faltaban 28 farmacéuticos para completar 1 por cada cabecera. Y ese es el motivo fundamental de completar. Bueno, porque creemos en ese equipo multidisciplinar, ese equipo integrado, que queremos además que todo trabaje así. Ayer, que fue el Día del Cáncer de Mama, visitábamos las unidades de mama, ¿no? Es un ejemplo de cómo hay que trabajar. Ya no hay servicio de cirugía, servicio de ginecología, servicio de rayos. El objetivo es
tratar a los pacientes. Como digo yo siempre, los pacientes no enferman de un servicio, enferman de un órgano o de una patología. Pues en primaria pasa exactamente lo mismo, ¿no? Los pacientes no tienen problemas del médico de familia o del farmacéutico o de la enfermera, tienen problemas transversales que con este modelo es mucho más fácil abordarlo. Y eso lo iniciasteis dos personas importantes en su momento, por supuesto con el apoyo de los subdirectores del momento y sobre todo del consellero, Sin duda y a los que estamos ahora nos es muy fácil seguir ese camino. Intentamos introducir cosas nuevas, escuchamos con la puerta abierta a la subdirectora de farmacia, por supuesto, y por supuesto también y escuchamos a todo el mundo. Yo ahí siempre digo que parte de los éxitos que hemos alcanzado en el Servicio de Salud es también parte por escuchar a todo el mundo. Y ahí el reto y el ofrecimiento está en que el que tenga una idea, que no se la calle, que nos la cuente a su mando, a la Subdirección de Farmacia en este caso, y encantados. Además, Galicia tiene otra cosa también que probablemente podemos decir que es de las mejores del mundo. Muy pocos servicios de salud están innovando como innova el Servicio de Salud. Y cuando digo innovar, no lo digo en concepto general, sino en el caso concreto de fondos de financiación para innovación. Sabéis que hicimos en su momento Innova Saúde y Hospital 2050, hemos hecho Código 100 y la historia, por ejemplo, la versión nueva de Janus está hecha con fondos de innovación. Tenemos capacidad demostrada para gestionar la innovación y lo que necesitamos son ideas, proyectos que sin duda salen de vosotros. O sea que todos los proyectos de cara a ese futuro que tengáis la asociación, los farmacéuticos a nivel individual y, por supuesto, los subdirectores, pues encantados de recibirlos y trabajar en ellos, ¿no? Esto es un trabajo que, como hemos visto hoy aquí, se ha hecho con personas, con ideas, con proyectos y, en ese sentido, pues las puertas abiertas de la Consellería para seguir trabajando en él y por seguir haciendo que la farmacia de atención primaria gallega siga siendo la mejor de España y probablemente la mejor del mundo. Muchas gracias. Pero, perdón, señor consejero, ¿puedo Sí, claro. decirte? Faltaría. Yo, después de oír tu intervención y con las palabras y lo que ha dicho el doctor Abad y lo que les he oído a Carolina y a Silvia, solamente deseo que dentro de 25 años este pueblo te recuerde con el cariño que yo le he recordado hoy a José María Hernández Cochón. Te lo deseo de todo corazón, de verdad. Sí. Bueno, antes del siguiente paso, por supuesto, agradeceros nuevamente el esfuerzo que supone estar aquí y, bueno, la gran sorpresa, que para nosotros es un privilegio. Le voy a dar la palabra a Carolina, que me está mirando y que hay una cosilla que ella, que es muy perfeccionista, que le falta, que nos falta por comentar, ¿no? Y si nos permitís, en 30 segundos, Carolina. Yo creo que es muy importante. Hemos visto que la figura del farmacéutico de atención primaria está totalmente consolidada, ha ido adquiriendo más competencias y en el equipo, pero algo que nos falta es una especialidad vía FIR. Necesitamos una especialidad reglada, porque somos de los únicos profesionales sanitarios que estamos trabajando codo con los pacientes y con el equipo y que no tenemos esa formación reglada. Y yo creo que llevamos bastantes años a nivel de toda España como colectivo peleando por eso. Y creo que es el momento de que alguien por fin nos abra la puerta para eso, de la manera que sea, pero creo que es importante, porque al final Galicia, que está siempre comprometida con la equidad y la homogeneidad, con eso estamos generando una inequidad en todo el Sistema Nacional de Salud increíble. ¿Por qué? Porque al final la cartera de servicios y las funciones de un farmacéutico de atención primaria no son las mismas en Galicia, que en Andalucía, que en Cataluña, que en Madrid. Bien, pues gracias, Carolina. Importante. Bueno, os vamos a entretener 10 minutos más, ¿vale? Porque en estos momentos vamos a proceder a entregar unos obsequios pues, a los farmacéuticos, a esos farmacéuticos de atención primaria que cumplen 25 años. Entonces, os voy a ir llamando y vamos a ir haciendo entrega. Recoge...
Recoge en primer lugar Carolina González Criado y entrega el consellero de Sanidad, Julio García Comesaña. Qué bonito, por Dios. Recoge Sara González Piñeiro y entrega Mercedes Pereira Pía, presidenta de la Sociedad de Farmacéuticos de Atención Primaria de Galicia. Sí, que suban. Y te quedas, Sara, te quedas aquí. Recoge Julio Rodríguez Garrido y entrega doña Teresa Chuclá Cuevas. Quédate aquí, te entrega Teresa. A ver si nos vemos un poquito más. Recoge Suso Balea Filgueiras y entrega el director de Seral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal. Foto. Y por último, recoge María Belén Pérez Marcos y entrega el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña. Enhorabuena. Y ahora nos quedamos aquí para hacer una foto de familia. Sí, vamos a hacernos una foto de familia. Finalizado el acto de 25 aniversario de los farmacéuticos de atención primaria en Galicia. Gracias a todos.